Bueno, señores, ya como todo el mundo sabe, O'Malley campeón de 135 libras, Sterling perdió su cinturón, pero no vengo a hablar de esta pelea en sí, vengo a hablar más bien de las declaraciones que ha dado Sterling antes de la pelea y las que dio luego de la pelea, sobre todo las que dio en esa entrevista que suele hacer Joe Rogan, o el presentador que esté ahí, el comentarista que esté ahí, ya sea Joe Rogan, Daniel Cormier también es de los que hacen la entrevista, luego de que terminan las peleas. Y es que Sterling lleva mucho tiempo diciendo que esta iba a ser su última pelea en 135 libras. Que ella quería subir a 145 libras, quería enfrentarse a Volkanovski, de que ya le estaba costando mucho hacer los cortes de peso. Y lo estuvo hablando días antes de la entrevista, de la pelea contra Sean O'Malley, esa pelea por el cinturón. Él lo estuvo diciendo en una entrevista que le hicieron. Le estuvo diciendo, es que yo soy un tipo que camino en 170 libras, normalmente fuera de campamento, fuera de hacer dieta, fuera de todo eso. Yo camino normalmente en 170 libras y tengo que cortar todo ese peso para llegar a 135 libras y poder pelear en 135 libras. Y dijo, quieras o no, ya yo tengo una edad, tiene 36 años Sterling ya actualmente, y aunque yo no quiera, llega un punto de que eso me va a ir afectando a mí en mis peleas. Ya no voy a ser el mismo peleador, ya no voy a rendir de la misma manera. Pero ¿qué pasa? Que su mente cambió completamente luego de recibir ese estrepitoso KO o ese espectacular KO que le dio Sean O'Malley. Cuando Joe Rogan le pregunta, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a subir de división o no? Luego de que sucede esta pelea, por supuesto, por el campeonato de 135 libras. Y él dice, hombre, si te soy sincero, ahora mismo no lo tengo claro, porque si O'Malley me hizo esto, no me imagino lo que me haría Volkanovski. Y aquí, señores, hay que matizar una cosa. Un peleador como es Sterling, un tipo que es campeón, un tipo, bueno, que fue campeón, que ahora actualmente es ex campeón, un tipo que es posiblemente el peso gallo más grande de todos los tiempos, o el campeón más grande de peso gallo de todos los tiempos, Sterling, una pelea tan grande que rompió récord de audiencia, como dijo el mismo Dana White en la conferencia de prensa luego de las peleas, que esto fue una pelea que rompió récord de audiencia. Alante de tantas personas, tener esta humildad y tener la valentía para decirle esto, primero, chapó por él, me parece una cosa increíble ese gesto de humildad. El haber reconocido de que si O'Malley le puede hacer este tipo de cosas, o si O'Malley le hizo esto, le dio este super knockout, ¿qué no le puede hacer Volkanovski? Y entonces él se replanteó y dice, yo me voy a replantear ahora qué es lo que quiero hacer realmente. Me voy a replantear si realmente quiero subir a 145 libras, porque es que no me veo, y yo tampoco, sinceramente, si les soy sincero, yo tampoco veía a Sterling subiendo a 145 libras, o más bien, sí lo veía subiendo a 145 libras, pero no lo veía derrotando a Volkanovski. Volkanovski me parece que es una piedra muy dura para vencer ahora mismo, y Sterling no creo que tenga las capacidades o no tenga la habilidad actualmente para poder derrotar a Volkanovski, señores. Y luego, en la conferencia de prensa, luego de la pelea, también estuvo pidiendo una revancha inmediata contra Sean O'Malley. Dijo, yo quiero una revancha inmediata, y él en ningún momento se justificó, por eso que digo que muy bien y muy humilde estuvo Sterling en esta pelea, o luego de la pelea, luego de haber perdido, en decir todas estas cosas. Él estuvo muy humilde y dijo, yo no voy tampoco a justificarme en que el corte de peso me afectó, en que tuvimos una mala planificación para esta pelea, no hicimos un plan de pelea tan bien hecho. Yo no me voy a justificar. Felicidades para O'Malley, él hizo lo que tenía que hacer, increíble como me cruzó, y punto y final. Pero sí quiero una revancha inmediata. Y aquí va, señores, lo que yo les quiero hablar y lo que yo les quiero decir. Primero, una revancha inmediata contra O'Malley no te la van a dar. Eso es lo primero. Sterling, olvídense de que si quieren ver una revancha, que yo creo que nadie quiere ver una revancha. Yo tampoco me gustaría ver una revancha, por lo menos ahora mismo. Una revancha inmediata no quisiera ver entre Sterling y O'Malley. Pero aún así, aunque todos la quisiéramos ver, no se la van a dar. O'Malley, señores, ya lo estuve comentando en un video y lo voy a volver a comentar ahora. O'Malley es un tipo que sabemos de la manera en que empezó a escalar los rankings. Sabemos que le trajeron peleadores que estaban fuera de la compañía para que pelearan precisamente con él, se lo trajeron a su medida. Sabemos que le fueron dando según qué tipo de peleadores que se adaptaran al tipo de peleador que es Sean O'Malley, para que él fuera escalando. Entonces sabemos de la forma en que él llegó a la compañía, sabemos de la forma en que él ascendió y llegó a pelear por ese cinturón. Todo el mundo sabemos eso. Por eso decíamos, esta es la prueba de fuego para Sean O'Malley. Esta es su prueba de fuego, porque si él ahora mismo ha vencido a todos los que ha vencido, que prácticamente yo creo que hay solamente 2 nombres que se pueden sacar, pero todos los demás son peleadores que quizás no son tan buenos, comparándolo con otros peleadores de la UFC. Obviamente todos los peleadores que están en la UFC, dentro de la UFC me refiero, son peleadores buenos, son peleadores élite, pero comparándolos con los peleadores élite de la UFC, comparándolo con los top, O'Malley solamente peleó contra Pedro Muñoz y Petr Yan. Fuera de ahí, todos los demás peleadores dejan mucho que desear, realmente. Entonces, señores, O'Malley, de un principio Dana White lo ha cuidado muchísimo, han dejado que O'Malley haga lo que le dé la gana prácticamente. Entonces actualmente, si eso era antes de ser campeón, ahora siendo campeón, O'Malley va a seguir haciendo lo que le dé la gana. De hecho, señores, O'Malley ya pidió a Chito Vera.
ya pidió pelear contra Chito Vera en una revancha. Y sabemos que Chito Vera es un peleador que se ajusta a Sean O'Malley. Son peleadores que son puramente strikers. Esto es una realidad. O'Malley no quiere tener que pelear contra peleadores que lo lleven al piso. Luego también estuvo hablando de que si Henry Cejudo, estuvo hablando de que si Gervonta, estuvo hablando de que si en un momento pidió a Ryan García, pero que no le interesa a Ryan García ya, que quiere pelear contra Gervonta Davis también en boxeo. Ya Sean O'Malley, antes de ser campeón, era una estrella. Actualmente es el campeón, pues es una super estrella, señores. Y es un chico que sí tiene privilegios por parte de la compañía y sí tiene privilegios por parte de Dana White. Entonces no te van a dar una revancha inmediata. Sean O'Malley va a pelear contra quien le dé la gana a él de pelear. Y si Sean O'Malley pierde su cinturón en un momento determinado, sí le van a dar una revancha inmediata a O'Malley. ¿Por qué? Porque es un tipo que vende, es un tipo que cae bien en la compañía, es un tipo que tiene la manta sobreprotectora de Dana White. Y esto es una realidad que todos tenemos que aceptar y todos tenemos que entender. Hay peleadores que pasan así, Conor McGregor es otro ejemplo de esto. Entonces Sterling creo que tiene que irse olvidando ya de una revancha inmediata contra Sean O'Malley porque no se la van a dar. Y yo creo que esa revancha nunca va a existir. Va a pasar un poco lo que pasó entre Conor McGregor y José Aldo. Que José Aldo pierde esa pelea en 25 segundos contra Conor McGregor y al final nunca le dieron una revancha. Revancha que todo el mundo pidió. Entonces ahora imagínense Sterling contra O'Malley. Nadie está pidiendo esta revancha. El único que quiere la revancha es Sterling. No se la van a dar. Ya por ahí que se vaya olvidando de una revancha contra Sean O'Malley porque no va a suceder. Entonces lo más inteligente para Sterling es que suba de división a 145 libras. A pesar de no poder pelear contra el campeón porque su idea o su plan estratégico era defiendo mi cinturón ante Sean O'Malley y subo directamente a pelear contra el campeón, contra Volkanovski. Ya que no pudo hacer eso porque recibió un knockout descomunal, espectacular, el KO que le dio O'Malley. Ya que no puedes hacer eso, pues papi, te toca empezar de cero. Tienes que empezar de nuevo, tienes que volver a subir, tienes que hacer un debut contra un peleador que esté rankeado, lógicamente, porque no vas a debutar contra un pastel, vas a debutar contra un peleador que esté rankeado y muy probablemente en el top 10, en el top 15 de las 145 libras. Y ahí volver a ganarte tu lugar para poder pelear en un futuro contra Volkanovski o contra quien sea que sea campeón en la división de 145 libras. Y lo más inteligente es esto. Lo más inteligente es que Sterling suba de división. Porque señores, miren, Sterling, ya lo mencioné al principio del video y lo voy a volver a mencionar ahora. Sterling es un tipo que, por declaraciones de él mismo, esto lo dijo él mismo, él es un tipo que normalmente, fuera de campamento, fuera de estar haciendo dieta, fuera de estarse preparando para una pelea en específico, él es un tipo que camina en 170 libras. Es un tipo que corta 30 a 35 libras para poder pelear en 135, señores, para poder pelear en la división de peso gallo. Entonces, eso es una barbaridad. Y más teniendo 36 años, quieras o no, a nivel físico y a nivel mental, esto te afecta. Quieras o no, sí te afecta, señores. Los cortes de peso sí afectan y hay miles de ejemplos de esto. Entonces, lo más inteligente es que él suba a 145 y no tenga que hacer un corte de peso tan grande, que la otra es. Yo sigo muchísimo a Sterling en las redes sociales, señores. Y Sterling es un tipo que si tú lo miras, te pones a ver todas las publicaciones de él a lo largo del año, él es un tipo que se pasa el año entero marcado. El año entero se lo pasa muy bien definido. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, ¿de dónde corta tanto peso Sterling? ¿De dónde corta 30 a 35 libras para poder bajar a 135 y pelear en esa división? ¿De dónde lo corta? ¿Cómo él corta esa cantidad de peso? ¿Cómo corta esa barbaridad de peso? Porque el tipo siempre está en buena forma física. Nunca lo vemos medio gordito, medio fuera de forma de física, sin estar marcado. El tipo siempre está marcado. Entonces, ¿cómo él corta esa cantidad de peso? Esto no es saludable, señores. Realmente esto es una cosa que no es saludable. Ahora, te toca volver a pelear no como campeón, te toca volver a pelear, te toca volver a ganarte tu puesto y ganarte el respeto de la compañía también, si se quiere decir. Y para poder optar por una oportunidad titular. Pero lo más inteligente es que subas a 145 libras en caso de que quieras mantenerte activo, en caso de que quieras volver a tener un cinturón en tus manos o en caso de que quieras volver a optar por una pelea titular. Eso es lo más inteligente porque contra Sean O'Malley no te van a dar la revancha. Es que yo creo no se la van a dar. Yo estoy 100% seguro de que una revancha contra Sean O'Malley no se la van a dar. Ya tienen que pasar muchas cosas, pero muchas cosas para que O'Malley decida pelear nuevamente contra Sterling o para que la UFC se replantee hacer una revancha inmediata o una revancha a largo plazo entre O'Malley y Sterling. Es que no hay manera, señores. Ya te digo, tienen que pasar muchas cosas que no creo que sucedan para que eso suceda. Entonces, lo más inteligente, tanto como si te quieres mantener activo como peleador, tanto a nivel físico como a nivel mental, lo más inteligente, señores, es que subas de división a 145, porque la otra es, a nivel mental te va a afectar una barbaridad, porque tú vas a ver como tú siendo el contendiente número 1, que es Sterling ahora mismo, vas a ver como la UFC te frustra todos tus intentos por volver a pelear por ese cinturón de 135 libras, por volver a darte o por darte una revancha contra O'Malley. Vas a ver cómo UFC te frustra todos esos intentos y quieras o no, a nivel
a nivel mental, esto te frustra, te va haciendo mellas y te frustra y te causa daño a nivel mental. Entonces no vas a estar bien. Y esto no es saludable para nadie, señores. Entonces, lo más lógico es que sí, que Sterling suba, a pesar de que él haya dicho que no. A Dana White también le preguntaron qué va a hacer Sterling y él dijo, pues yo creo que va a subir a 145, es lo más lógico. Lo más lógico que suba a 145. Y yo creo que eso sería lo más lógico para Sterling. Si se quiere mantener activo, si quiere durar un poquito más como peleador, con 36 años que tiene, que yo creo que le quedan un par de añitos más como peleador al máximo nivel, tiene que subir de división. Si no, es que no va a llegar. No le van a dar una oportunidad de titular de nuevo en las 135 libras. Tienen que pasar muchas cosas para que eso suceda. Y dos, no va a aguantar 2 años más haciendo cortes de peso tan fuertes, esos cortes de peso tan agresivos que hace para pelear en esa división. No va a durar 2 años más peleando. Entonces, si él quiere tener un poquito más de durabilidad como peleador, tiene que subir de división a 145, diga lo que diga. Entonces, gente, yo creo que ahí Sterling habló un poco por hablar. Eso de que se está replanteando subir el de división, me parece que habló un poco por hablar. Porque creo que sí, al final del día va a tener que hacerlo. Va a tener que hacerlo si quiere seguir rindiendo al máximo nivel. El par de añitos que le quedan como mucho, rindiendo, estando en la élite de la UFC, va a tener que subir de división, señores. Esto es una realidad. Espero que lo haga, sinceramente espero que lo haga. Si no, su carrera se va a ir a la basura. Todo lo que ha logrado hacer se va a ir a la basura si se queda en 135 libras. Y se lo estoy diciendo ahora, señores. Lo creo grandemente. Déjenme ustedes saber lo que piensan. Déjenme ustedes saber si creen que Sterling debe o no subir de división a 145. Y yo lo voy a dejar por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.